Vamos con la noticia que ha sido la más fuerte, la tendencia en redes sociales, la aprobación anoche por parte del Congreso de la República, del Senado, de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Senador John Milton Rodríguez, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Red Más Noticias. Giovanni, un saludo muy especial para ti, para Paula y para toda tu audiencia. Un placer compartir con ustedes. Senador, la votación fue abrumadora, incluso los más optimistas no se esperaban que pasara con esta votación tan alta. Sin embargo, han surgido unas voces en las últimas horas que dicen que esta aprobación, la de ayer en el Congreso, no resistiría una revisión en la Corte Constitucional. ¿Usted qué opina? Bueno, yo opino que dos cosas. La primera, la pena perpetua es un mensaje contundente y necesario para los incrementos de violencia, abuso sexual y asesinato de menores de edad que se han dado en los últimos años. Hoy en día en promedio es 3 menores de edad por hora que son abusados y asesinados en nuestro país en medio de una circunstancia de alta impunidad en Colombia. De tal manera que creo que la Corte debe valorar eso. Obviamente hay una preocupación en la revisión automática a los 25 años que en lo particular yo tengo y que manifesté claramente en la plenaria que no debería ser antes de 40 años para asesinos como Noguera, asesinos como Garavito, entre otros. De tal manera que ya en la reglamentación que tiene el gobierno para dentro de un año, que tiene que también poder pasar por el Congreso de la República, esperamos que esas excepcionalidades de ese tipo de monstruos, aunque tenga revisión a los 25 años, no puedan salir nunca de la cárcel porque son criminales cuya capacidad inclusive de volver a hacerlas reincidir está por encima del 47%. Entonces creo que la Corte debe valorar ese tipo de cosas y acompañar esa iniciativa que hace que Colombia definitivamente muestre contundentemente la defensa de la niñez a través del Estado colombiano. Senador, cuando se habla de una cadena perpetua, inmediatamente uno piensa en la situación de hacinamiento que tienen las cárceles en el país. ¿Cómo se conjuga aquí una cosa con la otra? Una sola ley no podrá, obviamente, garantizar la superación de la impunidad en los delitos. Se requiere todo un sistema que incluye como usted bien lo indica, el tema del hacinamiento en las cárceles, donde se requiere duplicar la capacidad carcelaria que hoy tenemos en Colombia, donde se requiere como mínimo que el 1% del presupuesto penal de la nación por 4 años, ese 1% sea invertido en esas obras de infraestructura y en esas obras obviamente de mayor personal del IMPEC y otros elementos para garantizar que ese hacinamiento sea superado. Pero también hay que fortalecer la primera instancia. El estándar mundial nos indica que hay 60 jueces por cada 1000 casos, mientras en Colombia hay 10 jueces por cada 1000 casos. Igualmente, la alerta temprana, la identificación preventiva de los delitos a través de estar cercanamente de la identificación de violencia intrafamiliar es muy importante y son elementos que hay que fortalecer para crear un gran sistema que garantice la no impunidad en nuestro país, en especial en los crímenes contra nuestros menores de edad. Senador, quiero volver sobre un punto que usted mencionaba hace un instante. Hablar de cadena perpetua para estos asesinos y violadores de los niños es sólido, pero cuando uno ve que a los 25 años podría haber una revisión de la condena, pues hay como que pierde algo de estabilidad la fortaleza de esta norma. Usted ayer hizo una intervención muy fuerte para elevar esa revisión por lo menos a los 40 años. No se logró. ¿Queda con la conciencia tranquila? ¿Será que se puede hacer algo más adelante para subir ese tope? Yo creo con la conciencia muy tranquila de haber defendido con firmeza, con argumento jurídico y constitucional y penal, mis argumentos no solamente ayer, sino desde la primera vuelta. Creo que había tristemente, algunos sectores políticos generaron una angustia muy tremenda en los legisladores porque acudieron a recusaciones, acudieron a otras artimañas para dilatar y hundir el proyecto. Si no hubiera habido ese tipo de prácticas mañosas, estoy seguro que esa propuesta que hicimos ayer se hubiera aprobado sin ningún inconveniente, pero ese grado de maña politiquera de algunos le quitó la posibilidad de que esta proposición que presenté debidamente argumentada, aceptada por la ministra de Justicia, aceptada por los partidos políticos, no tuviera la aprobación precisamente por temor a que por mañas politiqueras se hundiera todo el proyecto. Yo creo, y en eso estoy
tranquilo. Todos los jefes de bancada, María Rosario Guerra, el presidente Álvaro Uribe, Esperanza Andrade del Partido Conservador, del Partido Cambio Radical y de otras fuerzas, manifestaron su compromiso de que cuando se haga la ley reglamentaria o estatutaria, ese tema se va a tener mucho cuidado para evitar que criminales como Garavito o como Noguera tengan la posibilidad de quedar libres a los 25 años cuando su pena es una pena perpetua. Senador, usted es un hombre muy espiritual que además ha estudiado muy bien la esencia humana para estos casos. Si bien ya el Congreso aprueba la cadena perpetua para estos asesinos, violadores, ese primer paso, ¿qué más se puede hacer para que en Colombia no tengamos cifras como estas que estamos viendo acá de 3 niños violentados cada hora? El aparato judicial y de atención de familia tiene que ser mucho más fuerte en temas de prevención. Yo he radicado un proyecto de ley que se llama Centros de Atención Familiar, que es convocar a Bienestar Familiar y a todas las comisarías de familia a un concepto de prevención, a un concepto de alerta temprana en temas de violencia intrafamiliar, en temas de identificación de circunstancias aún en los colegios o aún en las universidades, donde se prevenga ese tipo de situaciones o se identifique posibles cuadros de peligro para nuestros menores de edad. Segundo, es importante lo que les decía ahora, el fortalecimiento de la primera instancia con uno de los elementos de mayor cantidad de jueces, pasar de 10 jueces por cada 1000 casos a 60 jueces por cada 1000 casos nos ayuda a reducir el nivel de impunidad. Tercero, la policía de menores tiene que ser fortalecida e igualmente la fiscalía en términos de investigación, inclusive en el análisis previos de lo que significa conductas de ciertas personas de delitos menores, entre comillas, donde se pueda observar la criminalidad de una manera preventiva hacia nuestros menores. Creo que el sistema de justicia en Colombia tiene que crecer mucho en prevención y la educación en Colombia tiene que incrementarse para poder evitar el delito, porque luego llegar después ya el niño ha sido violado, ha sido asesinado. Claro, se corrige la conducta de esta manera, pero tenemos que trabajar mucho más en prevención y mucho más en la primera instancia, la justicia. Pues senador John Milton Rodríguez, gracias por estar con nosotros a esta hora en Redman Noticias. Feliz mañana. Giovanni, muchas gracias a usted, muchas gracias a Laura, a Paula, y a toda su teleaudiencia. Dios los bendiga y vamos para adelante en la protección de la niñez en Colombia. Todos unidos podemos defenderlos y cuidarlos.